versículo número 8, 17, Éxodo 17, 8. Nos dice: entonces vino Amalec y peleó contra Israel en Refidim. Y dijo Moisés a Josué: escogeos varones y sal a pelear contra Amalec mañana. Yo estaré sobre la cumbre del monte del collado y la vara de Dios en mi mano. E hizo Josué como le dijo Moisés, peleando contra Amalec. Y Moisés y Aarón y Hur subieron a la cumbre del collado. Y sucedía que cuando alzaba Moisés su mano, Israel prevalecía. Mas cuando él bajaba su mano, prevalecía Amalec. Y las manos de Moisés se cansaban, por lo que tomaron una piedra y la pusieron debajo de él, y se sentó sobre ella. Y Aarón y Hur sostenían sus manos, el uno de un lado y el otro del otro. Hubo entonces manos firmes hasta que se puso el sol. Y Josué deshizo a Amalec y a su pueblo a filo de espada. Voy a leer de nuevo el versículo número 13. Y Josué deshizo a Amalec y a su pueblo a filo de espada. Vamos a estar leyendo, vamos a estar orando. Gloria al Señor. Guerra contra Amalec. Ese va a ser el tema. Guerra contra Amalec. Quiero hacerle rápidamente una descripción de lo que es este pasaje. Y quiero hacerlo manifestando de qué manera sucede este evento. Primeramente, luego que Israel toma o es liberado de la esclavitud, luego que Israel obtiene su libertad, por supuesto, Dios los había sacado para llevarlos a la tierra prometida. Ese era su destino, ese era su final, la tierra prometida. Pero como que la cosa no estaba tan así como para llegar de una manera fácil. Primeramente, tiene que enfrentarse Israel a lo que es el mar que se les antepone en ese camino hacia la tierra prometida. Eso no era una cosa sencilla, era una cosa bastante imposible, pero vemos que Dios, dado que ya había empezado la buena obra, no la podía dejar a medias. Y esa es la razón por la cual Dios despeja el mar o hace un camino en el mar para que ellos pasen. Y luego de pasar, ustedes han leído también que aparecieron las aguas amargas. Es decir, luego que entraron al desierto, la cosa pues no les iba muy bien, porque todo esto eran, diríamos, contratiempos, como se dice. Todo esto eran como atrasos para llegar a la tierra. Pero aparte de esos dos grandes obstáculos, hay uno mayor, e incluso que el mar, e incluso que las aguas amargas, e incluso que el mismo desierto. En este caso estamos hablando de una tribu nómada que vivía en lo que era el desierto, y nos estamos refiriendo a esta lectura
la lectura de la tribu o la nación, llamémosle, de los amalecitas. Amalec, para hacerle un poquito de historia, era prácticamente nieto de Esaú. Y por supuesto se había expandido con todo lo que era su raza, como una nación, como una tribu que estaba ahí en el desierto. Esta tribu o esta nación llamada Amalec o los amalecitas, debemos de describir, para que luego le encontremos sabor más adelante a lo que es el mensaje, debemos de describir quiénes eran. Bueno, ya dijimos que provenía de Esaú. Pero aparte de su descendencia, el trasfondo de esta tribu o de esta nación en este desierto era una forma terriblemente agresiva contra los pueblos. Se dice que los amalecitas eran soldados de los más feroces, de los más sanguinarios, de los más terribles que se movían en esa zona del desierto. Y eso nos puede dar una idea a nosotros, primeramente, quiénes fueron los que, bueno, se enfrentaron a Israel, o más bien no se enfrentaron, sino atacaron a Israel. Estamos hablando de gente sanguinaria, de gente que no tenía alma, gente que no tenía misericordia. Bueno, se ha dicho o se corrió un dicho muy común en lo que es el ámbito judío, que llamar amigo a un amalecita era una ofensa para un judío. Dicho de otra manera, era por el trasfondo de lo que esta gente era para con los israelitas desde su inicio. Y es importante destacar que no estaba Israel en las mejores condiciones para poder tener esta visita de estos sanguinarios, de estos guerreros feroces, sino que Israel está recién salido de lo que es la esclavitud. Pues debemos de entender que si hablamos de un pueblo que está recién salido de la esclavitud, acuérdense cuáles eran las tareas, acuérdense cuál era la forma, de qué manera Faraón trataba a este pueblo. Bueno, despiadadamente. No, ellos no tenían ningún derecho, ellos sobrevivían. Y cuando usted escuche la palabra sobrevive o se sobrevive, es que medio está viviendo. Eso indica esa palabra sobrevivir. Ellos sobrevivían en la esclavitud, haciendo ciudades y sucesivamente. ¿Qué fuerza podían tener los israelitas, hermanos, para poder enfrentar a estas tribus amalecitas que se destacaban como los mejores guerreros en el desierto? Bueno, esa fue prácticamente la situación que tuvo que enfrentar, llamémosle, el pobre Israel en su debilidad. Tremendamente no podía hacerle frente a este asunto. Y vamos a ver que uno de los objetivos de Amalec era interrumpir, por supuesto, aparte de despojarlos, que no llegaran a la tierra prometida. ¿Por qué ellos estaban, los amalecitas, interesados en que Israel no llegara a la tierra prometida? Pues acuérdese que desde las tiendas de Abraham, los descendientes de Isaac y los ismaelitas, hermanos, eran férreos enemigos. Y es un hecho que hasta este día son grandes enemigos. Por eso es que los árabes y los judíos, hermanos, son terriblemente
enemigos realmente. ¿Por qué? Por ese conflicto familiar que se dio ahí en las tiendas de Abraham. Pero ahora los descendientes de Saúl, los descendientes de Amalek, que decíamos que Amalek venía siendo como un nieto así lejano de Esaú. Veamos entonces por qué es que no querían que Israel poseyera la tierra. Porque había ese conflicto familiar, aparte de otros intereses que tenía Amalek, dado que su modo vivendo era el despojar a las naciones, era el destruir a los pueblos, y en este caso no era la excepción. Entonces había una finalidad: no dejarlos pasar, hermanos, a la tierra que fluía leche y miel. Vemos que, de acuerdo a lo que leíamos, para que avancemos luego, de acuerdo a lo que leíamos, vemos que, por supuesto, murió mucha gente a causa del ataque de Amalek sobre los israelitas. Murieron muchos, y la razón era porque no tenían esa capacidad de guerra, venían recién salidos, medio sobreviviendo. ¿Y cómo se podía enfrentar a alguien que ya era su hábitat, el desierto, y la manera como se desarrollaba? Pero hay algo interesante, hermanos, que Moisés, al verse realmente incapacitado, lo que leíamos acá es que le dice Moisés a Josué. Es la primera, tome en cuenta esto, que es la primera mención de Josué en la Biblia. Antes no se había mencionado el nombre de Josué en la Biblia hasta ahora, ¿verdad? Que aparece acá, dado la coyuntura, dado el problema. Moisés lo delega para que le dice: tú, Josué, anda a enfrentarlos mientras yo me voy a la cumbre, me voy al monte, me voy con la vara del Señor dicho de otra manera, a orar. Y de esta manera, hermanos, Josué se enfrenta a lo que son estos guerreros. Y la Biblia dice, de acuerdo a lo que leíamos, que mientras Moisés tenía las manos levantadas allá en el monte, y Josué peleando acá abajo con los enemigos, dice que mientras Moisés tenía las manos levantadas, Josué prevalecía. Dicho de otra manera, los amalecitas se doblegaban. Los guerreros o los israelitas, medio cayéndose, acertaban la piedra, acertaban con la espada, que saber si llevaban espada. Claro que no llevaban espada. Acuérdense que en Egipto no les daban armas, pero de alguna manera, diríamos, con las uñas, con las piedras, con algo que encontraban por ahí, ellos le hicieron frente a los amalecitas. Pero como había algo importante, que es, había uno que estaba orando allá en el monte, y mientras levantaba la vara y las manos, Josué prevalecía. Y viene la situación que Moisés se cansa, hermano. Bueno, ¿cómo se resuelve este problema si ya le hallamos la llave? ¿Cómo es que vamos a vencer al enemigo? Orando, con las manos levantadas, con la vara en alto. Esa vara simbolizaba como la bandera. Esa vara en alto también simbolizaba la conexión con Dios, porque todo tiene un sentido, todo tiene una aplicación. Y ahí estaba Moisés, pero se debilita Moisés, las manos de Moisés. Y eso es así, mano. Nosotros decimos aquí: levante la mano. Luego vamos con las manos para abajo, no aguantamos. Pero ¿qué se hace? Y lo que leíamos acá es que Ur viene siendo cuñado de Moisés, que también es acá donde aparece. Se dice que era el marido de
de la hermana de Moisés, aquella que habló de Moisés. Pero también Aarón, los dos ellos estuvieron con Moisés en el monte y le pusieron una piedra a Moisés para que se sentara. Y sentado, ellos agarraron una mano de Moisés y la otra mano. Y así estuvieron las manos de Moisés levantadas hasta que Josué venció a los amalecitas. Algo maravilloso, hermanos, que nos enseña la palabra de qué manera Josué venció. Y acuérdese que en este caso, si hablamos nosotros de Josué, la palabra Josué lo que significa es Salvador. Aquí también nosotros estamos viendo de alguna manera la figura de Cristo en esta batalla. Aquí nosotros estamos viendo, hermanos, la conexión de Moisés con el Padre y vemos la guerra de Cristo con Josué, o en la persona de Josué, peleando contra los enemigos de su pueblo, o contra su pueblo, más bien, peleando contra su pueblo. Y esto nos debe de dar a nosotros siempre, hermanos, una seguridad, una satisfacción, que en todas esas figuras, como lo estoy explicando, nosotros vemos ahí muchas cosas, y una de las grandes también que vemos es la figura de Cristo. Es la figura de ese Josué, igual Salvador, que está peleando la batalla de Israel. Eso es aplicable también para la vida de la iglesia. Nuestro Josué, nuestro Salvador, está con nosotros. Damos un amén. Nuestro Señor está con nosotros. Él dijo: yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Vamos a regalarle ofrenda de palmas al Dios de la gloria. Y lo que vemos es que de esta manera fueron vencidos, hermanos, los amalecitas. Diríamos vencidos de alguna manera, porque vamos a ver más adelante un aspecto más de los amalecitas. Pero como venimos nosotros a aprender, como la razón de darnos cita a un lugar, y en este caso a la iglesia, y la razón también por qué aparecen estos eventos, estas historias que son reales, es porque esto tiene también para nosotros una aplicación. Y la aplicación que tiene para nosotros los creyentes es exactamente lo mismo. Luego que nosotros fuimos también liberados, hermanos, de lo que fue la esclavitud en la cual el mundo o el diablo a nosotros nos tenía, la verdad, eso es así, porque si nosotros no llegamos a aceptar que éramos esclavos, bueno, estamos mal, pero éramos esclavos del pecado, éramos esclavos de adicciones, de un sinnúmero de aspectos. No nos sacó para que hiciéramos castigos en esta tierra. Nuestro Dios nos sacó, hermanos, para llevarnos a una vida eterna. Esa es nuestra tierra prometida. Por eso es que nosotros acá, la Biblia dice que somos extranjeros y peregrinos mientras estemos en esta tierra, porque nuestra ciudadanía es en la patria celestial. Vamos a regalarle ofrenda de palmas al Dios de la gloria. Ahora vamos a ver que en este camino, hermanos, en este camino de la trayectoria hacia la meta final, que es la nuestra también, vamos a ver que siempre vamos a tener las interrupciones de Amalek. En este caso vamos a ver
Y vamos a identificar quién es nuestro Amalek ahora. Nuestro Amalek, hermanos, es la carne. O dicho de otra manera, es la naturaleza caída. ¿Por qué dice, me diría usted, por qué usted asocia tal cosa y por qué usted asocia tal cosa y por qué está? ¿Cuánto lo creemos, hermano? Le pertenecemos al Señor. Entonces, en ese caso, hermanos, es una realidad. Pero el Señor, desde el momento que fue Él ahora nuestro Rey, no quitó de nosotros la naturaleza caída. Dicho de otra manera, esa naturaleza caída, que es el tipo de Amalek, es el que durante, hermanos, desde el momento que nosotros entramos, muchas terribles para mí, fue el aspecto emocional. Dado que yo no era casado, era un soltero, y usted puede tener la idea cuál era mi vida, por lo menos yo en el asunto de vicios, pues yo no tuve problemas porque no practiqué vicios. Pero eso no quiere decir que Amalek no se apoderó en otras áreas en mi vida. Y en esa área sentimental fue una cosa tremenda, hermano, porque cuando yo vine a Cristo, vine, realmente con un entorno de aspectos realmente emocionales fuertes, a tal grado que en ese mismo momento se despierta el amor por todas aquellas chicas que su servidor frecuentaba. Empieza aquello que, hermanos, yo no me quiero, pero ni recordar de esas batallas terribles en la carne, batallas fuertes en la carne. Pero a mí, por lo menos yo, la manera como entré, hermanos, yo se los he dicho que fue haciendo como una promesa antes de ser cristiano. Y yo le decía a Dios, el día que yo llegue, Señor, a ser un evangélico, yo quiero que me sostengas, porque yo no quiero ser de esos que caen y esos que se levantan. Ese era un deseo mío, y eso me ayudó, hermano, por supuesto, porque a las primeras de cambio, el Amalek, mi carne casi me subyugaba, mi carne casi me vencía. Una cosa tremenda. Bueno, eso lo experimenté yo creo que usted no sabe nada de eso. Porque el que no se ha convertido de veras no sabe el lenguaje, no entiende esta palabra que estamos hablando. Vamos a regalarle ofrenda de palma al Dios de la gloria. El que no ha tenido una verdadera conversión no entiende este lenguaje. No lo entiende. Pero alguien que ha tenido una verdadera conversión sí sabe lo duro que es enfrentar a Amalek, enfrentar la naturaleza caída, enfrentar la carne. Como que se desatan, hermanos, todos los deseos. Se desata toda la carne. Terrible. Eso le sucede a un creyente verdadero. Y digo y aclaro esto de verdadero porque, hermanos, lamentablemente pues no todos hemos tenido una experiencia, una regeneración. Y a veces cuando no hemos tenido una regeneración, nosotros decimos, bueno, ¿y eso qué quiere decir? Porque yo no siento nada, dice alguien. Yo me siento bien. Tal vez es que usted todavía no ha sido regenerado, pero cuando aquí estamos hablando de unos esclavos que salieron y que van hacia la tierra prometida, pero que en el camino estos esclavos de inmediato les salió Amalek. Y Amalek, describíamos de alguna manera el carácter de Amalek, era
terriblemente despiadados, eran fieros soldados, eran, hermanos, soldados sin almas. Y eso es la carne, esa es la naturaleza caída. De esa manera se comporta la naturaleza caída. Es devoradora. Y eso lo digo como mi propia experiencia. Pero si le preguntamos a otro hermano, me va a decir, es cierto. Por lo menos los hermanos que vienen de lo que son las drogas, de lo que es el homosexualismo, de lo que son todos esos aspectos terribles de la carne, me va a decir, alguien me dice, yo luché el olor a la droga, luché con Amalek. Es Amalek. Amalek estaba luchando para vencernos, porque una de las cosas, hermanos, que el enemigo no quiere es que tú y yo lleguemos a la meta. La lucha del enemigo es atrasarnos, la lucha del enemigo es matarnos en el camino, la lucha del enemigo es noquearnos en el camino. Pero quiero decirle que si Dios está con nosotros, Él es más poderoso que todos los enemigos de la iglesia del Señor. Ahí es donde nosotros vemos cuántos creyentes reinciden. Yo me recuerdo de un pastor que yo lo frecuentaba mucho y éramos muy amigos. Y lamentablemente ese pastor, como si yo le hubiese hecho algún daño, todavía no existía Misión Evangélica Remanente. Ese hombre nunca más me volvió a hablar y dicen que por ahí anda. Pero yo me recuerdo de ese hombre, un buen predicador, un buen hermano, pero había salido del mundo de las drogas. Él vivía en Estados Unidos, de allá se hizo drogo. Pero, hermanos, reincidió, cayó, lo noqueó Amalek, lo venció. Yo me recuerdo ver a ese hermanito otra vez, hermano, todo bien bonito, él se vestía bien y todo eso, y verlo todo descamisado, todo endrogado después, Dios mío, me partió el corazón. Ese es Amalek. ¿Quién fue? ¿Quién fue? Como decía allí Abel, ¿quién fue? ¿Quién fue el que lo llevó a esa miseria, ese hermano? Espero que se haya levantado, ¿verdad? Porque 7 veces puede caer el justo. Amén. Pero vemos ahí, hermanos, ¿qué fue lo que sucedió con este hermano? Se dejó vencer por Amalek. Amalek no tiene misericordia. La naturaleza caída no tiene misericordia. No hay forma que nosotros podamos sobrevivir, digámoslo de esa manera, contra un Amalek que es agresivo, contra una carne, contra una naturaleza que es terriblemente apegada a los sistemas de la carne, del mundo. Porque cuando hablamos de la carne, hermano, no entienda que es la mano, que es el pie. Estamos hablando de los sentimientos, de las emociones. A eso se le llama carne. Las emociones, los pensamientos, el deseo, eso interno, eso nos lleva a seguir en el pasado. Pero eso es el Amalek. El Amalek que, como dije hace un momento, el Señor nos liberó, pero no nos quitó la naturaleza vieja. Quedó con nosotros la naturaleza vieja. Damos un amén. El apóstol Pablo, hermanos, habla de esto y se lo voy a comprobar. Vamos a verlo. Abra la Biblia en el capítulo, en el libro de Romanos, para que veamos que no estamos hablando cosas locas, sino que el apóstol Pablo, en el capítulo número 7, versículo número 15, dice el apóstol, ya lo tiene, abra su Biblia antes que se me duerma. Dice, ahí dice en ese capítulo 7, verso 5, porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago, ¿qué dice? Lo que quiero. Estamos hablando de Amalek. Lo que hago no lo entiendo. Estamos hablando no de, hermano, de un calenturoso. Estamos hablando de Pablo, de un hombre
experimentado, de un hombre, hermano, lleno de Dios. No estamos hablando de un calenturoso. ¿Y qué es lo que dice el versículo número 5? Yo voy finalizando. Porque lo que hago no lo entiendo. No entiendo por qué yo quiero lo mismo. No entiendo por qué yo quiero, si salí la droga, quiero droga. No entiendo. Eso está diciendo Pablo. Claro que Pablo no salió de la droga, pero Pablo vivía en el pecado. Porque el que está sin Cristo, y aun cuando tenga 200,000 religiones, está en pecado. Vamos a regalarle ofrenda de palmas al Dios de la gloria. Y si lo que hago no quiero, esto dice el apóstol, esto hago. Apruebo que la ley es buena, de manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora ¿dónde? Que mora en mí. Y si yo sé que en mí, esto es en mi carne, vamos, no mora el bien, porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero. Eso hago. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo. ¿Quién lo hace? La naturaleza caída, Amalek. Amén. No lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Así que, queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí. Porque según el hombre interior, me deleito en la ley, es decir, me deleito en las cosas de Dios, pero veo otra ley en mis miembros que se rebela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo. Mire, cautivo. Aquí vemos a Amalek, a la ley del pecado que está en mis miembros. Amén. Aquí vemos la lucha del apóstol. Aquí vemos la lucha de la carne y del espíritu. Aquí vemos una lucha, hermanos. Aquí vemos una lucha encarnizada de Pablo con Amalek. Ahora, ¿cómo es que vence a Amalek Moisés? ¿Cómo es que lo vence? Subiendo al monte, subiendo al monte. ¿Cómo es que Pablo vence a su Amalek? En el versículo, quédese ahí, en el versículo número 25, dice el apóstol: gracias a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. Así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de mi Dios, mas con la carne a la ley del pecado. Y luego dice Pablo en el verso 24: miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? ¿Quién me librará? Dice Pablo en el versículo 24. Y luego en el 25 dice: Jesucristo. Él es el único que puede ayudarnos con Amalek. Para vencer a Amalek vamos a regalarle ofrenda de palmas al Dios de la gloria. Es el único. ¿Cuántos creyentes, cuántos hermanos dentro de nuestras iglesias, nosotros mismos estamos luchando? Jóvenes que tienen la etiqueta de cristianos y todavía echan la cerveza. ¿Cuántos cristianos todavía están en la complacencia de la carne, del adulterio o de la fornicación? ¿Cuántos? Son montones. Ahora, ¿qué es lo que sucede? Lo que sucede, ¿cómo es que nosotros vamos a vencer? Aquí por lo menos tenemos dos consejos importantes. El de Moisés. Moisés, la única manera como pudo, hermanos, derrotar al enemigo fiero fue subiendo al monte. Damos un amén. Subiendo al monte. Dicho de otra manera, a través de la oración,
a través de la búsqueda de Dios, a través de la comunión con Dios, a través de la conexión con el Señor. Eso fue mientras Moisés levantaba las manos, hermanos, Josué vencía a los amalecitas. Cuando nosotros, si usted quien no quiere que se lo coma Amalek antes de llegar a la meta, el que tenga oídos oiga, el que tenga oídos oiga. Vamos a regalarle ofrenda de palmas al Dios de la gloria. El que tenga oídos oiga. Quiero hacer una pregunta. Levanten la mano los que quieren llegar hasta la meta. Bueno, este es el consejo que Dios le tenía para esta hora. ¿Cómo puede llegar a la meta? ¿Cómo puede vencer los deseos de los apetitos de Amalek, de la carne? ¿Cómo puede vencer? Si todavía se echa sus cigarros, si todavía no ha dejado la disco, si todavía no ha dejado la fornicación, si todavía no ha dejado. A mí, hermanos, yo lo sufrí en carne propia. Es más, cuando yo acepté y empecé a ir a la iglesia, no era una chica, eran dos chicas que se me acercaban y me decían, yo también quiero ser evangélica, yo también quiero una lucha contra la carne, contra Amalek. Yo no es que me han contado, yo vengo de donde asustan. Vamos a regalarle ofrenda de palmas al Dios de la gloria. ¿Y qué es la batalla? ¿Qué es? Como le decía al Señor yo, Señor, ayúdame, ayúdame. Lo que está diciendo Pablo, miserable de mí. Decía Pablo, ¿quién me ayudará con este cuerpo de muerte? Jesucristo pegó el grito otra vez. Y yo decía, Señor, ¿qué hago? Yo decía antes de ser cristiano que no quería ser de esos caídos. Porque para ser caído, de ese tipo de cristianos que caen, que se levantan, que puros mangos, hermano. No quiero ser de esos, Señor. No quiero ser de esos. Y eso me ayudaba en mi mente. Y yo sufrí en carne propia. Y yo le decía, no quiero caer en fornicación, porque yo era soltero. No quiero caer en fornicación. Dame mi esposa. Y es a donde empecé a gemirle a Dios, a suplicarle a Dios. Yo no quiero, Señor, no quiero, Señor. La lucha contra Amalek. Amalek es fiero. Amalek es cruel. Ay, esos hermanitos, esos jóvenes que se la llevan de cristianos y Amalek es el que los controla. A mí no me cuente. A mí no me venga con cuentos. Yo vengo de la guerra. Yo vengo de donde asusta. Y si entrevistáramos a Pablo, Pablo diría lo mismo. Damos un amén, iglesia. Entonces, ¿qué es? ¿Qué es lo que hizo Moisés? Lo que hizo Moisés fue, hermanos, acudir al que le podía ayudar. ¿Cómo puede librarse usted? ¿Cómo puede llegar sano y salvo hasta la meta de la vida espiritual? Busque a Dios. Busque a Dios, si no se lo va a hartar la carne. Busque a Dios, hermana. Vamos a regalarle ofrenda de palmas al Dios de la gloria. Busquemos a Dios. Busquemos a Dios. Hermanos, vino la debilidad en la vida de Moisés, aquel hombre con las manos. Eso muestra lo débil que somos nosotros. Necesitamos la ayuda, necesitamos congregarnos, porque ahí viene Aarón y viene Hur, que son los dos hermanos de Moisés, a ayudarle. No podemos hacer esta guerra sola. Esta guerra la tenemos que llevar con el Espíritu Santo. Debemos de llevarlo con los demás hermanos para que nos ayuden, para que nos levanten la mano, para que nos empujen, para que nos digan vamos hacia adelante. Vamos a regalarle ofrenda de palmas al Dios de la gloria. No podemos solos. Necesitamos la ayuda de un Aarón. Necesitamos la ayuda de un Hur. Así que le pusieron una piedra al hermano Moisés. Y cada uno, no, hermanito, le dijeron, aquí la única es que te agarremos las manos nosotros. Dame una a mí, le dijo Hur. Dame la otra a mí, le dijo Aarón. Y aquí murámonos. Y mientras estaban esas manos, mientras estés con esas rodillas dobladas,
mientras estés en conexión con Dios, vas a ver esa carne. Vas a ver ese desánimo, porque Amalek te pone desánimo hasta no venir a la iglesia. Amalek te pone desánimo para ya no servir. Amalek es diablo. Vamos a regalarle ofrenda de palmas al que lo venció. Amalek está en escena. Y quiero decirte que Amalek persiguió a Israel en el tiempo de los jueces. Israel persiguió a Israel en el tiempo de los reyes. Amalek persiguió a Israel en el tiempo del exilio. ¿Se acuerda el libro de Esther? Por allá apareció aquel, ¿cómo se llamaba? Amán. Era un hijo de Amalek. Amalek te va a perseguir toda la vida. Amalek no te va a dejar en paz. Damos un amén. La Biblia dice: el que siembra para la carne, de la carne segará corrupción, pero los que siembran para el espíritu, del espíritu segarán vida eterna. Vamos a regalarle ofrenda de palmas al Dios de la gloria. Damos un gloria a Dios. Es imposible. Mira lo que dice el libro de Romanos en el capítulo número 8, versículo número 6. Interesante. Porque el ocuparse, dice, de la carne, ocuparse de Amalek. ¿Cuál es el problema de los hermanitos? De los hermanitos que ahí andan patas arriba cada rato. Ya viene el año nuevo y ya viene ¿cómo se llama? La Navidad, y las botellas suenan en esas casas de esos hermanitos. Damos un amén. Y amanece los 2 días de esos 2 fiestas de goma. El que siembra para la carne, el que siembra para Amalek, el que no quiere ponerse los guantes con Amalek, te va a hartar Amalek. No te va a perdonar Amalek. Hasta machetes suenan en esas casas el día de la Nochebuena. Y ya no se diga muchas otras cosas. Damos un amén. A alguien le ha de estar hablando el Señor. Dígale que está a la par, voltéelo a ver, no será vos que te está hablando. Vamos a regalarle ofrenda de palmas al Dios de la gloria. ¿Qué es lo que dice este capítulo número 8? Dice el verso 6: porque el ocuparse de la carne, el ocuparse de Amalek es muerte, pero el ocuparse del espíritu es vida y paz. ¿Cuántos alaban el nombre del Señor? Mas vosotros no vivís, dice el verso 9, según la carne, según Amalek, sino según el espíritu. Si es que el espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el espíritu de Cristo, ¿qué dice? No es de él. Es que aquí no es de aparentarla, aquí es de estar seguro. Entonces, ¿qué es? Con lo cual finalizamos. ¿Qué es? Por ejemplo, el verso número 13, todavía me falta. El verso número 13: porque a vosotros hablo, gentiles, por cuanto yo soy apóstol a los gentiles, honro mi ministerio, dice Pablo. ¿Qué es lo que necesitamos nosotros? ¿Qué es lo que necesitamos nosotros para que Amalek no nos vaya a dejar llegar hasta la meta? Necesitamos, hermanos, subir a lo alto. El que tenga oídos hoy. Necesitamos, dicho de otra manera, buscar a Dios. Esa fue la única forma como Moisés pudo librarse de Amalek. Necesitamos ser humildes para pedir ayuda a los demás. Necesitamos juntarnos con gente que nos apoye, que nos ayude. Una de las cosas que a mí
que yo he aplicado es que yo con gente que me hable más del mundo, de la carne, yo siempre los he pasado de largo. Necesitamos más bien gente que nos apoye, porque todos estamos en la cuerda floja. Necesitamos más bien hermanas que en lugar de, pues sí, desanimarnos, necesitamos hermanas que nos digan: hermano, oremos. Hermana, vamos a la iglesia. Necesitamos hermanos que nos apoyen, que oren con nosotros, que peleen la batalla contra Amalek con nosotros juntos. Porque eso es lo que aprendemos con Moisés, que cuando él está cansado: yo no puedo, me van a vencer, van a matar a todo Israel. Pero está Aarón y está Hur, vengan a ayudarme. Y aquellos fueron a ayudarle, y eso permitió que Israel o Josué venciera a Amalek. La carne, bueno, se dice por ahí una anécdota y lo plantean de esta manera, que la naturaleza caída es como un perro. Y a veces uno hablar de perros se siente muy fuerte, pero también la otra naturaleza también es otro perro. Son animales creados por Dios que no tienen nada de despectivo. Pero dice: el perro que alimentemos mejor nosotros es el perro que va a tener fuerza para comerse al otro perro. ¿A qué se refiere? A las dos naturalezas. La naturaleza que alimentemos más nosotros. Si nosotros alimentamos más la naturaleza caída, se va a comer la naturaleza espiritual. Entonces, ¿qué es lo que necesitamos nosotros? ¿Qué necesitamos aprender? Preguntémonos: ¿cuánto tiempo usted ora? ¿Cuánto tiempo yo oro? ¿Cuánto tiempo usted está en consagración con Dios? Todo eso es alimentar la naturaleza espiritual. Y mientras esté esa naturaleza espiritual fortalecida, la naturaleza carnal, que es el tipo de Amalek, no va a poder pelear con la otra que está bien comida. Pero generalmente a la que tenemos mal comida es a la naturaleza espiritual, porque somos escasos para todo lo espiritual. De ahí un montón de cristianos inventando. De ahí un montón de cristianos hablando de grandezas. Pero ya Amalek le ha comido hasta los huesos y hasta los pelos. Un montón de cristianos alardeando muchas cosas. Pero Amalek ya nos destruyó. La lucha de Amalek es que no llegues. Eso era lo que quería con los israelitas. Por eso le salió en el desierto, donde las cosas no estaban muy buenas. Le salió en el desierto y le salió con todo y los empezó a matar. Pero aquellos tenían una llave, la llave de la oración. La llave de la oración, la llave de la búsqueda nos va a robustecer. Y vamos, cuando venga la lujuria, ¡fua!, como dice Pablo, nuestras armas no son carnales sino espirituales en Dios, para derrotar, para destruir toda fortaleza y todo pensamiento que se levante contra el conocimiento de Dios. Lo llevamos cautivo a la obediencia a la palabra. Vamos a regalarle ofrenda de palmas al Dios de la gloria. Todo pensamiento. Me gusta a esa muchacha, dice el hermano que tiene su mujer. Me gusta, así es que me agrada. Amalek, métele oración a lo espiritual y vas a ver cómo Amalek va a decir: no, mi esposa es lo más lindo que yo tengo. Ahí está la droga, métele oración a tu vida y vas a ver si la droga va a tener fuerza. Porque al perro que se alimenta más, ese es el que tiene fuerza para comerse al otro. Que Dios te ayude, hermana, y Dios te ayude, hermano, y Dios le ayude, hermano. Porque aquí todos estamos en el cuadrilátero. Yo no sé cómo está su vida. Cómo, hasta dónde Amalek ya lo tiene hermanos, ya lo tiene así como el león cuando agarra
el venado, la presa, se lamba los bigotes, el león. Yo no sé cómo te tiene ya Amalek, pero esta tarde o esta mañana hemos oído un consejo muy bueno, porque necesitamos oír de esto, porque estamos en el filo diríamos, de la carrera, al final de la carrera, y es cuando más se propone Amalek. Dale más fuerza a tu vida espiritual y vas a ser sólido, vas a aguantar. Pide ayuda. No te creas que tú solo puedes. Congrégate, ora, ponte por lo menos siquiera una hora, por lo menos, como dijo el Señor, de oración cada día, por lo menos, y sucesivamente. Lee la palabra, congrégate, busca, haz algo, alimenta el hombre espiritual para que el hombre carnal descienda. Esto es lo que necesitamos como creyentes. Nosotros estamos en el ojo del huracán. Cierra tus ojos. Padre, te damos gracias por tu bondad.